Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como les prometí, estos son los dos ejercicios de los videos que para que puedan estudiar para el examen. ¿Ya? Bueno, son dos ejercicios. Uno es de oscilaciones como péndulo y el otro es de acoplados, ¿ya? Perdón, de modos normales, carrito acoplado. ¿Ya? Bueno, este resumen es para poder hacer el ejercicio uno. Recuerden que la ecuación fundamental de las oscilaciones es un teta cuadrado más la frecuencia al cuadrado, perdón, no teta cuadrado, teta derivado dos veces, la aceleración, más una frecuencia al cuadrado por desplazamiento en ángulo, igual cero. ¿Ya? El periodo viene dado por 2pi dividido en la frecuencia, y no se olviden que la ecuación del torque o sea, que la suma de los torques es la inercia por el alfa o bien un teta dos puntos. ¿Ya? Lo voy a poner arriba para que no se confundan. Ahí. Ya, acuérdense también que tenemos los pequeños desplazamientos, que implica que el seno de teta es igual a teta y que el coseno de teta es a 1. No es igual, sino se aproxima. ¿Ya? ¿Cómo sacamos el centro de masa? El centro de masa es la sumatoria de cada masa por la distancia respecto al punto que lo queremos, dividido en la suma de todas las masas. Por lo tanto, al final esto nos va a dar algo en centímetros o en metros, en unidades de distancia. Y el momento de inercia se calcula como la sumatoria de las masas por el r al cuadrado, por la distancia del punto al cuadrado. ¿Ya? Recuerden el teorema de Steiner, que es para poder desplazar una inercia de un punto a otro, viene dada por la inercia del centro de masa por la masa de ese cuerpo por la distancia donde lo quiero desplazar al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, acá les puse una inercia conocida. Ya, el problema uno viene dado por este péndulo de acá, que es un péndulo que tiene dos barras unidas en el punto O y oscilan a través del punto P, como alrededor del punto P. ¿Ya? En la parte uno nos piden calcular el ángulo que se forma cuando esto está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, P1, P1, uy, un segundo. Entonces tenemos que, bueno, tenemos nuestra barrita, o sea, nuestro como péndulo, ¿cierto? Y tenemos que esto mide L y esto es L. L era 50 centímetros, como por enunciado, y L era 40 centímetros. Por lo tanto, las masas están a razón 5 es a 4. ¿Ya? Eso es importante para después. Ese es el primer punto. Ahora, como tenemos dos barras y es todo más complicado hacerlo con dos barras, nos conviene sacar el centro de masa y tener todo como si fuera una. Por lo tanto, vamos a sacar el centro de masa. Para XM, ¿ya? Eh, Voy a hacer un dibujo mejor. Em, Voy a poner esto como un poco ladeado, ¿cierto? Lo traje así, ¿ya? Tenemos entonces, eh, eh, perdón, tenemos acá entonces, esto mide L medios, esto mide L medios, esto mide L mayúscula medios, y esto mide L mayúscula medios. Entonces, ¿qué pasa? XM, ¿qué masa no me genera X? Acá tenemos la masa de la barra y aquí la masa de la barra, ¿cierto? Recuerden que la masa de las barras se asume en la mitad porque no son barras raras, son barras uniformes. ¿Ya? Entonces XM solo me hace en la barra que está horizontal, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos L medios, ¿cierto? Que es la distancia respecto al origen, el origen me lo estoy tomando acá por si acaso, em, por la masa, que asumimos que es 4 por lo que justamente les dijimos antes, 4m, dividido en la suma de las masas, que es 9m. ¿Ya? Entonces, esto era la razón, era 5m, 4m, por eso. ¿Ya? Y esto nos da un total de 80 partido en 9 centímetros, lo que sea. Ah, sí, centímetros, porque estamos trabajando con centímetros. Y luego para ICM tenemos lo mismo. L medios por 5m, ahora que la masa es 5, dividido en 9m. Y esto da 125 partido en 9 centímetros. ¿Ya? ¿Qué sigue ahora? Calcular el ángulo. Porque ¿qué pasa? Ahora tenemos nuestro péndulo con el ángulo acá, ¿cierto? O sea, con el péndulo acá, como el centro de masa, ¿cierto?
Por lo tanto, aquí tenemos alfa, este es nuestro LCM que queremos encontrar, ¿cierto? Esto es nuestro XCM y esto de aquí es nuestro L menos ICM, ¿cierto? Porque esto es ICM y todo esto acá es L, ¿ya? Por lo tanto, podemos hacer un Pitágoras acá, ¿cierto? Que sería LCM al cuadrado es igual a XCM al cuadrado más L menos ICM al cuadrado, ¿ya? XCM es 80 partido en 9 al cuadrado, más L menos ICM, ¿cuánto es? L era 50, dijimos, menos ICM 125 partido en 9 al cuadrado. Y todo esto en raíz. Finalmente, LCM, si ustedes resuelven esto con calculadora, les da 37,17 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si ya tenemos este lado, sacar el coseno del seno de alguno de alfa. Perdón, esta acá le puse L, no sé por qué esto es alfa. Para poder encontrar el ángulo. Entonces, el seno de alfa, o en verdad la pauta está con seno, entonces lo voy a hacer con coseno para que vean las dos formas. Coseno de alfa es el cateto adyacente, que es L menos ICM, dividido en XM, perdón, en la hipotenusa, que es LCM, y eso da 125 novenos dividido en 37,17, y esto da, al tiro les digo, un segundo, 37,17, 0,373. 0,373. Espérense, creo que algo metí mal con los dedos, porque es 125 y 9. Ah, perdón, es que era 50, 125 y 9. Todo esto da 0,973. Por lo tanto, decimos que alfa ahora es el coseno a la menos 1 de 0,973. Y esto da un ángulo de 13,83 grados. ¿Ya? Esa sería la primera parte. La segunda parte nos piden encontrar el periodo de oscilación tras una pequeña perturbación al equilibrio. Nos dicen que despreciemos cualquier tipo de fricción y que entendamos una pequeña, como por pequeño se entiende varia la aproximación de oscilador armónico. ¿Ya? Y nos piden expresar resultados en segundos. Entonces, tenemos nuestra barra, que ahora bien es un péndulo simple, ¿cierto? Porque tenemos el ángulo y tenemos todo. Entonces, y el centro de masa tenemos, ¿cierto? Entonces acá tenemos el peso, que es la suma de las dos masas, 9 mg, ¿ya? Aquí tenemos teta, ya no es alfa, ¿cierto? Porque lo perturbamos, entonces cambiamos el ángulo, alfa. Entonces, ¿cuánto sería el torque respecto al origen? Sería menos 9 mg, ¿cierto? La fuerza, menos por la mano derecha, por el LCM, ¿cierto? Que sería esto acá, por el seno de teta, y así lo que encontramos es esta distancia, ¿ya? Entonces el LCM por seno de teta. ¿Cuánto es esto? Eh, entonces menos 9 mg por 37,17 por el seno de teta, igual a el momento de inercia respecto al origen por teta 2 puntos. ¿Cuánto es el momento de inercia respecto al origen? Hagamos la evaluación. Entonces tenemos esto, ¿cierto? Nuestro dibujo inicial. Y tenemos tres masas, ¿cierto? Em, ah, 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 tenemos la masa acá. Tenemos dos masas, disculpe, perdón. Y tenemos la masa acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, esta masa acá, em, para trasladarla acá, ¿ya? La de la varilla era m por L cuadrado partido en 12, pero trasladada partido en 3. Por lo tanto es 5m, ¿cierto? Por L cuadrado partido en 3. ¿Ya? Más, ¿cierto? Porque acuérdense que todo esto, la inercia se suma. Eh, Vamos a trasladar esta acá hacia aquí.
¿Y cómo la trasladamos? Lo que se traslada es L medios, ¿ya? Por lo tanto, 4m partido en 12 más L medios partido en 3, pero como nuevamente una varilla que se traslada al punto, es partido en 3 por L medios. Más, ahora que ya trasladamos esta masa aquí, ahora la quiero trasladar acá, ¿cierto? Al origen. Entonces, eso es 4m, porque estoy trasladando una masa de 4m, por L al cuadrado. ¿Ya? Reemplazando los L, ¿ya? Todo esto nos da una inercia de m por 16.300 centímetros cuadrados. ¿Cuadrado? Sí, de centímetros cuadrados. Ya, da lo mismo la unidad. 16.300 por m. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Juntar todas las ecuaciones. Entonces tenemos que menos 9 mg por 37.17 seno de teta es igual a m por 16.300 por teta 2 puntos. ¿Ya? Reemplazamos todo esto, ¿ya? Bueno, G es 9.8 metros cúbicos, perdón, metros partido por segundo cuadrado, lo que es igual a 980 centímetros por segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué por centímetros? Porque estamos trabajando en centímetros. Entonces reemplazamos. Bueno, y claramente se nos va este m con este m. Entonces, ¿qué nos da todo esto? Nos da menos 9 por 980 por 37.17 por seno de teta es igual a 16.300 teta 2 puntos. Por lo tanto, reordenando esto nos da que teta 2 puntos es menos 20.11 seno de teta. Pero como tenemos pequeñas oscilaciones, seno de teta se aproxima a teta. Por lo tanto, teta 2 puntos es igual a menos 20.11 teta. Por lo tanto, finalmente, recordando la ecuación de las oscilaciones, mi frecuencia va a ser menos, o sea, esto al cuadrado. Por lo tanto, raíz de 20.11, que nos da 4.484 segundos. ¿Ya? Y como nos pedían el periodo, haciendo memoria, es T es igual a 2pi dividido en omega. Por lo tanto, 2pi dividido en 4.484 y eso nos da 1.4 segundos. Ah, esto acá era segundos a la menos 1. Y ahí estaríamos finalmente con nuestro periodo que nos piden y el ejercicio estaría terminado. Eso sería la pregunta 1. Bueno, iba a preguntar si alguien tiene dudas, pero como estoy solo haciendo el video, obvio que no. ¿Ya? Bueno, problema 2. Bueno, el problema 2 tenemos tres carritos acoplados con cuatro resortes, ¿ya? Si se acuerdan de las ayudantías que cuando vimos esto, siempre no veíamos con resorte en los extremos, lo veíamos como solo esto, ¿ya? Pero ahora es bueno ver analogía, o sea, no analogía, variaciones de este tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces considera el sistema de tres masas idénticas, M unida entre sí, paredes inmóviles, mediante resortes iguales e idénticos de rigidez K, tal como muestra la figura 1. Las masas se deslizan sin roce por el suelo horizontal. Escribe las ecuaciones de movimiento que satisfacen los desplazamientos al equilibrio de cada masa. Entonces, bueno, primero un resumen de lo que estamos viendo acá. Eh, M por X dos puntos es igual a menos K por X. Esta es la ecuación fundamental de esto de los carritos. Que bueno, esto acá es muy parecido a lo que vimos antes de esto de acá. ¿Ya? De hecho es lo mismo. ¿Ya? Solo que omega es como K partido en M. ¿Ya? ¿Cómo sacamos las frecuencias? Con el determinante igualado a cero, ¿ya? Es decir, los valores propios. ¿Y cómo sacamos los modos normales? Con los vectores propios, ¿ya? Acá le puse un recordatorio de cómo sacábamos un determinante de una matriz 3x3, ¿ya? Para que ahí lo puedan practicar para sus estudios para el examen. Bueno, entonces problema uno tenemos los tres carritos.
y cada uno tiene las fuerzas de resorte. Entonces, esto queda fuerza 1, fuerza 2, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 3 y fuerza 4, ¿cierto? Esas son las fuerzas de resorte que están aplicando acá. Entonces, ¿cuánto vale cada fuerza? La fuerza 1 vale K por X1. La fuerza 2 vale K por X2 menos X1, ¿cierto? Porque un carrito le resta al otro. La fuerza 3 vale K por X3 menos X2, ¿cierto? Y F4 es igual a menos K por X3, ¿ya? Eh, todas estas relaciones que se sacan así es viendo esto, en el fondo que si yo muevo este carrito, entonces estiro este resorte, por lo tanto el delta X me va cambiando, ¿cierto? Y me cambia en relación a lo que avanza este también, porque si este se mueve tanto, ¿cachai? Lo que se agrandó el resorte, en el fondo estamos viendo el del medio. Si yo muevo así, entonces este se comprimió, pero como este se alejó, por ejemplo, se acercó, entonces el movimiento de este menos el movimiento de este, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer nuestras ecuaciones. Ya entonces tenemos que m por x1, punto punto, es decir, la fuerza, la sumatoria de fuerza, es igual a menos F1 más F2, ¿cierto? La sumatoria, en el fondo dice sumatoria de fuerza en X del carrito 1. Entonces, m por x1 punto punto es igual a menos kx1 más kx2 menos kx1, ¿cierto? Luego, sumatoria de fuerza en X para el carrito 2. M por x2 punto punto es igual a menos f2 más f3, que me da m por x2 punto punto igual a k por x1 menos 2k x3 más k x3, perdón, acá es todo un 2. ¿Ya? Acá lo único que estoy haciendo es reemplazar los f y despejar los términos. Y juntar los términos más que despejar. Y fx de 3, m por x3, punto punto, igual a menos f3 más f4, que me da un mx3 de kx2 menos 2kx3. ¿Ya? Eso. Esas son las ecuaciones que nos pedían en la parte 1. ¿Ya? En la parte B nos piden calcular las frecuencias propias de oscilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar todo matricialmente. ¿Ya? Entonces, juntando matricialmente, tenemos las masas. Todos son masa M, por lo tanto, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Por M, por el vector de aceleración, igualado a un K por la matriz K, que corresponde viene siendo menos 2. ¿Ya? ¿Por qué menos 2? Por esto. Eh, porque en el MX1 hay menos X1, menos X1. De hecho, eso los voy a juntar para que lo sea mejor. Esto aquí es menos 2x1 más x2. Entonces estamos poniendo este menos 2. ¿Vale? Eh, ¿Cuántos K2 tenemos? 1. ¿Cuántos K3? 0. En MX2, ¿cuántos K1 tenemos? 1. ¿Cuántos perdón, ¿cuántos K tenemos? O sea, X2, menos 2. ¿Y cuántos X3? 0. O sea, 1, perdón. Y en el 3 tenemos cuántos X1, 0. ¿Cuántos X2? 1. ¿Y cuántos X3? Menos 2. ¿Ya? Por el vector de desplazamiento, X1, X2 y X3. Entonces, ¿qué prosigue? Calcular el determinante, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el determinante de K menos omega cuadrado por M. Por M. Entonces esto sería básicamente el determinante de ¿qué? De menos 2K
menos W cuadrado M, M chico, ¿cierto? Porque M grande es la matriz. Acá un K, acá un 0. Aquí un K, aquí un menos 2K, menos W cuadrado M chico. Aquí un K, aquí un 0, aquí un K, y acá nuevamente más, menos 2K menos W cuadrado M. Y el determinante lo igualo a 0. Si ustedes resuelven esto, con los que les expliqué acá arriba, perdón, con los que les expliqué acá, van a llegar a que tenemos que W1 es raíz de 2K partido en M, W2 es raíz de 2 más raíz de 2K partido en M, y que W3 es igual a raíz de 2 menos raíz de 2K partido en M. Entonces aquí obtuvimos las frecuencias, ¿cierto? La frecuencia propia de cada oscilación, ¿ya? Entonces ahí tenemos el 1 y el 2 check. En el 3 nos piden calcular y dibujar los modos normales de oscilación, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Calcular los vectores propios, ¿ya? Entonces, tenemos esta misma matriz, de hecho, eh, pero esta vez va multiplicada por un vector de aceleración igualado a 0. Bueno, esto no es a 1, a 2, a 2, así, ya. ¿Dale? Entonces, entonces, resolviendo nuevamente esto, con lo que ustedes saben de álgebra lineal, A1 es un vector de -1, 0 y 1. ¿Y cómo se dibuja? Tenemos los tres carritos y vemos hacia dónde se mueve. Este se mueve hacia el negativo, este se queda quieto y este se mueve hacia la derecha. Pues en el caso de la A2 les va a dar 1 menos raíz de 2 y 1. Por lo tanto, ¿cómo dibujo esto? Se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda y se mueve hacia la derecha. Y finalmente, el A3 nos da 1 raíz de 2 positivo y 1. Por lo tanto, en este caso todos se mueven hacia la derecha. Hacia la derecha, derecha y derecha. ¿Ya? Entonces, los modos normales es súper, eh, ¿cómo se dice esto? Metódico. Siempre el mismo procedimiento. Lo más importante, como siempre le he dicho, es llegar a esto, a la forma matricial de la matriz. Si ustedes llegan a esto bien, están al otro lado, porque al final sacar el determinante y los vectores propios es puro cálculo. ¿Cachai? No, bueno, puede ser fácil equivocarse, pero lo que voy es que la materia importante en el fondo es esto de acá. ¿Ya? Eh, bueno, espero que le haya gustado la ayudantía. Fue un placer haberle hecho ayudantía. Y, y eso, po. Éxito en el examen. Cualquier duda, me pueden mandar un mail y sin duda les respondo. ¿Ya? Así que eso, adiós.